Ok. A ver, chicos, bueno, como les estaba diciendo, estos ejercicios que están acá, demostración siguen de forma análoga como hemos estado haciendo. Y bueno, la idea hoy día es resolver ecuaciones e inecuaciones. Y bueno, antes de eso también tenemos que afianzar algunos conceptos sobre desigualdades. Bueno, algunos teoremas que más vamos a usar son los siguientes teoremas que vamos a pasar a demostrar ahorita, ¿no? Bueno, el primero nos dice, si A es un número no negativo y B también es un número no negativo, entonces demostrar que A al cuadrado es mayor que B al cuadrado, si y solamente si A es mayor que B. ¿Ok? Vamos a demostrar eso. Claro, usando todos nuestros axiomas y resultados que hemos probado hasta ahora, ¿no? Muy bien. Demostración. Muy bien. Eh, Primero vamos a probar la ida o el regreso. Vamos a hacer, o sea, tienes una proporción de la forma P entonces Q, ¿verdad? ¿Cierto? P si solamente sí Q, perdón. Entonces es lo mismo que mostrar P implica Q o Q implica P, ¿cierto? O también lo mismo que decir Q implica P, perdón, siempre me confundo. Y, siempre es una conjunción, ¿ok? Y P implica Q, ¿no? O sea, por la conmutatividad de la disyunción, ¿ok? Vamos a hacer, no vamos a hacer de otra forma. Primero vamos a mostrar la implicación reversa, ¿ok? O sea que si A es menor que B, o sea, es demostrar que si A es mayor que B, implica que A al cuadrado es mayor que B al cuadrado, ¿no? Que obviamente eso ya eh, uno sabe eso, ¿no? Pero hay que probarlo, ¿no? Muy bien. Primero, observe que tenemos que A y B son números mayores iguales a cero, ¿cierto? Entonces vamos a analizar dos casos, cuando B es igual a cero y cuando B es mayor que cero, ¿ok? Dos casos. Primero, si B es igual a cero, ¿qué pasa? Si B es igual a cero, vamos a dividirlo en dos partes para que alcance el espacio. Ok. Si B es igual a cero, ¿qué tenemos? Tenemos que, como A es mayor que B, entonces si B es igual a cero, entonces, vamos a ver con palabras mejor. Como A es mayor que B, entonces tendríamos que A es mayor que cero, ¿cierto? Y obviamente el cuadrado de un número mayor que cero es mayor que cero, ¿cierto? Y cero es igual a B al cuadrado porque B es igual a cero. En ese caso no hay problema, ¿no? Cuando B es igual a cero, todo bien. A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. Ahora, si B es mayor que cero, ojo que no estamos tomando el caso B menor que cero. ¿Por qué? Porque la hipótesis nos está diciendo que B es mayor o igual que cero. ¿Qué pasa si B es mayor que cero? Entonces, si B es mayor que cero, como A es mayor que B, ¿cierto? Y B es mayor que cero, entonces A también es mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Por transitividad, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Bueno, esto es por transitividad, ¿no? A es mayor que cero. Transitividad que voy a colocar. Simplemente voy a hacer una flechita acá, ¿no? Para recordar las propiedades que vamos usando cada vez. Muy bien. Entonces, como A es mayor que B, tú tienes que A al cuadrado, bueno, o A por A, mejor, para que vean más o menos cómo se va A por A. A por A es mayor que ¿quién? Que B por A, ¿cierto? Que B por A. Eso sale de acá, ¿no? Que B por A. Muy bien, pero como A es mayor que B, ¿cierto? A es mayor que B, eso me queda mayor que B por B, ¿cierto? Y esto es igual a B al cuadrado. Entonces acá tenemos que A al cuadrado es mayor que
b al cuadrado, ¿cierto? Mayor que b al cuadrado. Ahora, esa es la primera implicación. Ahora vamos a hacer la implicación inversa. Ahora vamos a hacer la implicación primera, ¿ok? O sea, ahorita vamos a mostrar que si a al cuadrado es mayor que b al cuadrado, entonces a es mayor que b, ¿ok? Análogamente, ¿no? Hacemos para los dos casos también. Cuando b es igual a cero, eh, cuando tienes al cuadrado tienes que analizar en realidad los dos casos también, b igual a cero y b igual a cero, b mayor que cero y b igual a cero, y siempre teniendo en cuenta que el a es positivo, ¿no? En caso que el a no nos dieran condiciones sobre el a, entonces deberíamos analizar el caso negativo, ¿no? Muy bien. Veamos. ¿Qué pasa si b es igual a cero? Si b es igual a cero, ¿cierto? Tendríamos que a al cuadrado es mayor que cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque b, bueno, aquí voy a colocar mayor que b al cuadrado, como b al cuadrado es igual a cero, entonces tenemos que a al cuadrado es mayor que cero. Pero, ¿cierto? Pero como a es no negativo, ¿cierto? Entonces a no podría ser cero, ¿no? Porque si fuera cero te daría igual al cuadrado igual a cero. Pero como es mayor que cero, esto de acá implica que a sea mayor que cero, ¿cierto? Y como cero es igual a b, me queda a mayor que b, ¿cierto? A mayor que b. Entonces en el caso cero no hay problema, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer cuando b es diferente de cero. Ahora, si b es diferente de cero, ¿cierto? ¿Qué pasa con b diferente de cero? Si b es diferente de cero, obviamente, bueno, es lo mismo que decir b mayor que cero porque no estamos considerando el caso negativo. Vamos a colocarlo de frente acá. Si b es mayor que cero, ¿qué pasa? Si b es mayor que cero, bueno, como la hipótesis es a al cuadrado es mayor que b al cuadrado, entonces deberíamos tener que a también es mayor que cero, ¿cierto? No, o sea, no podría ser cero, ¿no? Porque b es mayor que cero, entonces b al cuadrado es mayor que cero, entonces quedaría a al cuadrado mayor que cero, y por lo tanto a tendría que ser mayor que cero. Entonces es a mayor que cero. Pero no me piden mostrar que a es mayor que cero. Me piden mostrar que a es mayor que b. Muy bien. Entonces, si a al cuadrado es mayor que b al cuadrado, ¿qué haría acá? Le sumaría el inverso aditivo, ¿no? Menos b al cuadrado y menos b al cuadrado al otro lado me quedaría mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Eh, Acá puedes factorizar o aplicar más AB menos AB, que eso te daría lo mismo que A menos B por A más B, ¿cierto? Mayor que cero, ¿cierto? Si A menos B por A más B es mayor que cero, ¿cierto? Recuerda que A y B son números diferentes de cero, ¿cierto? Entonces la suma de dos números diferentes, perdón, A y B son números obviamente diferentes de cero y positivos, ¿no? Son positivos. La suma de dos números positivos me da un positivo. Entonces tú estás multiplicando un número, ¿cierto? Por un número positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría con el primer número? El primer número también debería ser positivo, porque si fuera negativo, pues es negativo, pero un número positivo te da un número negativo, como ya vimos anteriormente. Entonces, me quedaría que a menos b tendría que ser mayor que cero, o sea, que a sea mayor que b. Entonces, miren, este teoremita, su demostración formal es de esta manera, ¿no? Muy bien. También tenemos otro teorema acá, ¿no? Que es si b es mayor o igual que cero, entonces probar que a al cuadrado es mayor que b, si solamente si a es mayor que la raíz cuadrada de b, o a es menor que menos la raíz cuadrada de b, ¿cierto? Menos la raíz cuadrada de b. Bueno, en esta parte es más sencillo. A ver, veamos. Ok. También vamos a considerar dos casos acá, ¿no? Porque, bueno, aquí la cuestión está en el A, ¿no? El A puede ser positivo, ¿cierto? Puede ser cero también, ¿cierto? ¿O no? No, A no puede ser cero. Porque si A fuese cero,
te quedaría... Ah, no, pero el b también podría ser cero. Ok, no hay problema. Yo pensé que el b era mayor que cero. Entonces vamos a analizar dos casos. Cuando a es mayor o igual que cero y menor que cero. Vamos por el primer paso. Si a fuese mayor o igual a cero, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos que a al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado es mayor que b, es hipótesis, ¿no? La hipótesis. Obviamente estamos haciendo la ida, ahora vamos haciendo la ida. O sea, mostrar que si a al cuadrado es mayor que b, entonces a es mayor que raíz cuadrada de b o a es menor que menos raíz cuadrada de b. Entonces, como a al cuadrado es mayor que b, ¿cierto? ¿Qué tenemos? A al cuadrado mayor que b, como ambos son positivos, bueno, no negativos, en este caso, como ya vimos, si yo tengo dos números positivos anteriormente, ¿no? Algo que ya demostramos anteriormente, que si tenemos a mayor que cero, mayor o igual a cero y b también, ¿cierto? Y si a al cuadrado es mayor que el otro número b, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que a realmente tendría que ser no, en realidad ese teorema todavía no lo hemos demostrado. En realidad, el teorema que debemos usar es así, ¿no? Si a al cuadrado, eh, tal vez no lo voy a colocar B, voy a colocar a C porque, para no confundirnos con el de abajo. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacerlo así. Si A es mayor o igual a C, ¿cierto? Y eso es mayor o igual a cero, o sea, ambos son mayores o igual que cero, entonces, ¿qué teníamos en el teorema anterior? Nos decía que A al cuadrado era mayor o igual a B al cuadrado, perdón, mayor o igual a C al cuadrado, ¿ok? En este caso, el A normal, entonces en este caso vamos a tomar C igual a raíz cuadrada de B, porque B es mayor o igual que cero, entonces la raíz cuadrada de B es mayor o igual a cero. Entonces, si nosotros aplicamos esto aquí, ¿qué tenemos? Entonces, esto implica que, bueno, aquí tendremos A al cuadrado mayor, ¿no? Mayor que raíz cuadrada de B al cuadrado. El anterior era con mayor igual, no hay problema, ¿ok? Entonces, si estos dos eran mayores o iguales a cero, ¿qué teníamos? Eran sí solamente sí, ¿no? Entonces, A era mayor que C, ¿no? A era mayor o igual que C, en este caso mayor, ¿no? A mayor que C, en este caso A mayor que raíz cuadrada de B, ¿cierto? Raíz cuadrada de B. Ahora vamos a analizar el otro caso, ¿cierto? Si A es menor que cero, el mismo caso, siempre vamos a usar el de acá, ¿ok? Vamos a ponerlo en términos de X y en términos de Y para no confundirnos. La otra era si X es mayor que Y, mayor que cero, o mayor o igual a cero. Esto sí, solamente sí, A al cuadrado era mayor que Y, perdón, eh, X al cuadrado es mayor o igual, o mayor en este caso, que Y al cuadrado. Muy bien. Si A es menor que cero, ¿cierto? Entonces tú tendrías que menos A es mayor que cero, ¿cierto? Si A es menor que cero, entonces su inverso aditivo es mayor que cero, ¿cierto? Luego, ¿qué tendríamos? Luego tendríamos, bueno, la idea es usar eso de acá, ¿no? Usar eso de acá. Entonces tendríamos que, lo siguiente, ¿no? Tendríamos que menos A, ¿cierto? Al cuadrado es mayor que b, ¿cierto? Mayor que b, ¿por qué? Porque menos a al cuadrado es a al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado, por hipótesis, es mayor que b. Es mayor que b, ¿cierto? Muy bien. Si a al cuadrado es mayor que b, ¿y el b quién era? Muy bien, el b era un número no negativo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que menos a al cuadrado es mayor que la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿cierto? Cuadrada de b al cuadrado. Nosotros queremos usar esto de acá. En vez de x vamos a colocar menos a y en vez de y vamos a colocar raíz cuadrada de b, ¿no? Esto cumple sí y solamente sí, ¿cierto? El primero, o sea, menos a, es mayor que raíz cuadrada de b, ¿cierto?
Aplicando por menos 1 a cada lado, me queda a menor que menos raíz cuadrada de b. Muy bien, eso me queda, ¿no? Y para mostrar la avenida es lo mismo, ¿no? En realidad, creo que se podría hacer un sí solamente sí acá, ¿no? Porque a al cuadrado es menor que raíz cuadrada de b al cuadrado, sí solamente sí, ¿no? ¿Por qué? Por esto de acá, un sí solamente sí. Y acá también un sí solamente sí, ¿no? Entonces, ya no era necesario hacer una implicación luego la otra. Porque siempre estamos haciendo de una implicación para una bicondicional para otra bicondicional. Muy bien. Otra también que nos va a ayudar bastante en nuestra resolución de ecuaciones es mostrar que si A, bueno, si B es mayor que cero, siempre es requisito eso, ¿no? B es mayor que cero para que tenga sentido hablar de raíz cuadrada, ¿cierto? Si B es mayor que cero y A al cuadrado es menor que B, es equivalente a decir que, o menos raíz, perdón, que menos raíz cuadrada de B es menor que A y que A es menor que raíz cuadrada de B, ¿cierto? La misma cosa, ¿no? Vamos a hacer la primera parte. Recuerde siempre que A es mayor que cero. Perdón, que B es mayor que cero. Muy bien. En este caso, voy a poner demostración. Demostración. Muy bien. Vamos a analizar dos casos también, ¿no? En realidad aquí tenemos más casos. Vamos a analizar cuando A es mayor o igual que cero o menor que cero. Y también cuando A es menor que cero, ¿cierto? A es menor que cero. Muy bien. Primero, vamos a analizar cuando A es mayor que cero. Cuando A es mayor que cero es un poco más fácil. Bueno, si A es mayor que cero, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Como B es mayor que cero, ¿cierto? A ver, como B es mayor que cero, eso es por hipótesis, B es mayor que cero, ¿cierto? Entonces, como A es mayor que cero y B es mayor que cero, entonces tenemos que A, ¿cierto? A más la raíz cuadrada de B, ¿cierto? También es mayor que cero, ¿cierto? Porque este es positivo y de acá también es positivo, ¿cierto? Bueno, para dividirlo en dos casos, mejor voy a poner el menor igual, ¿no? Para el otro ya no hacerlo con el menor igual, ¿ok? Entonces este me quedaría igual, mayor que cero, ¿no? Porque el A es mayor o igual que cero y el B es mayor que cero. Un número positivo más un número mayor o igual que cero siempre te da un número positivo. Muy bien. Hipótesis. Por hipótesis, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cómo? Bueno, si A al cuadrado es menor que B, ¿cierto? Si A al cuadrado es menor que B, sabes que b es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, bueno, el cuadrado de la raíz cuadrada de b, ¿cierto? La raíz cuadrada de b. Bueno, a al cuadrado es menor que la raíz cuadrada de b al cuadrado, sí y solamente sí, ¿cierto? A al cuadrado menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es menor que cero, ¿cierto? Si solamente al cuadrado menos b, menos raíz cuadrada de b al cuadrado es menor que cero. Acá lo único que hemos hecho es pasar a ambos lados sumarle el inverso aditivo de el cuadrado de la raíz cuadrada de b, ¿no? Muy bien, pero esto ocurre si solamente si, ¿cierto? Como ya hemos visto anteriormente, como podemos factorizar aquí, nos queda a menos raíz cuadrada de b, ¿cierto? Y a más raíz cuadrada de b, ¿cierto? Menor que cero, ¿cierto? Menor que cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ambos tienen que tener signos diferentes, ¿cierto? Ambos signos diferentes. Para que el producto de dos números te dé menor que cero, entonces el signo de ambos factores tienen que ser diferentes, ¿no? Pero recuerde que el signo de acá es positivo, ¿cierto? El signo de acá de eso es positivo. Entonces, para que esto te dé, para que el producto te dé negativo, entonces deberíamos tener que a menos b, perdón, menos raíz cuadrada de b, menos raíz cuadrada de b, debería darte menor que cero, ¿cierto? O sea, en otras palabras, a menor que raíz cuadrada de
b. Pero además tú ya tienes que a más raíz cuadrada de b ya era mayor que cero, ¿no? Entonces aquí me queda y a es mayor que menos raíz cuadrada de b. Entonces tienes esta parte de acá, ¿no? Esto y esto, lo que te hablaba de tu teorema, esto y esto, ¿no? La conjunción. Y el otro caso es analizar cuando, cuando a es menor que cero, ¿cierto? Que es más de lo mismo, ¿no? Al igual que el otro, entonces si A es menor que cero, entonces todo lo que has hecho aquí lo haces con menos A. ¿Ok? Ya eso le queda como ejercicio para ustedes, para que practiquen. Se hace todo el procedimiento, pero con menos A. Bueno, aprovechando estas propiedades o de esos teoremas que acabamos de ver, ¿no? Cuando tenemos el cuadrado de un número menor que otro, ¿no? Entonces lo podemos empezar en términos de raíces cuadradas. Entonces podemos dar algunas propiedades de las raíces de una ecuación cuadrada. Muy bien. Bueno, sean R1 y R2 las raíces de una ecuación cuadrática de tipo x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, si ellos son raíces, bueno, suponiendo que existen las raíces, ¿no? Porque no necesariamente existen siempre raíces reales, ¿no? Pero raíces siempre existen, pueden ser complejas. Más adelante vamos a ver cuando entremos al tema de complejo. Muy bien, entonces como R1 y R2 son raíces, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación nosotros lo podemos expresar como el producto de estos dos factores, ¿no? X menos R1 y X menos R2. Muy bien, efectúas tu producto, te queda así, ¿no? X al cuadrado menos la suma de estos dos veces X más el producto de R1 por R2. Muy bien, ¿puedes identificar cocientes? Sí, ¿no? Bueno, acá tienes el B, lo identificas con R1 más R2, bueno, en realidad con menos, ¿no? Y el C con esto de último de acá. Muy bien. Ahora, para que sean iguales, ¿qué tienen que tener? Que el R1 más R2 tiene que ser menos B, ¿cierto? Y R1 por R2 tiene que ser igual a C, ¿no? Igualando coeficientes y el término libre. Muy bien. Entonces, toda raíz o todo par de raíces de una ecuación cuadrática deben cumplir estas dos propiedades, ¿cierto? Y como le dije, bueno, si tú tienes, en vez de tener x al cuadrado más bx más c igual a cero, de repente puedes tener un ax al cuadrado más bx más c igual a cero, ¿cierto? Pero igual tú lo puedes convertir en términos de esto de acá, ¿no? Pero si no es el caso, tú puedes también hacer tu igualdad de coeficientes y obtienes esto de acá, ¿no? Que en ese caso R1 más R2 es igual, en vez de ser menos b, va a ser menos b sobre a, porque para eliminar el término el coeficiente de x al cuadrado tienes que dividirlo sobre a. Y el otro también R1 por R2 es igual a menos c por sobre a menos c sobre a. Perdón, a c sobre a. ¿Ok? A c sobre a. Muy bien. Ahora vamos a encontrar algunas propiedades usando al completar cuadrados, ¿no? Cuando completamos cuadrados y usando nuestras propiedades que acabamos de estudiar, nosotros podemos concluir algunas cosas interesantes, ¿no? O las cosas que también ustedes ya saben, pero ahora pueden demostrar, ¿no? Muy bien. Si completas cuadrado, bueno, si tú tienes una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Al momento de completar cuadrados te va a quedar una ecuación del tipo esto acá. A por x más b sobre 2a más este término de acá, ¿cierto? Más este término de acá. Muy bien, eso ustedes lo pueden verificar fácilmente, ¿cierto? Y el término que es el numerador de esta ecuación de acá, o sea, 4ac menos b al cuadrado, ¿cierto? A la inversa de eso, a la inversa del negativo de eso, le vamos a llamar el discriminante, o sea, al b al cuadrado menos 4ac. ¿Por qué a la inversa? Porque hay un momento que vamos a pasar al otro lado, ¿cierto? Nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, nos quedaría así, ¿no? ax más b sobre 2a, ¿cierto? Al cuadrado, igual, ¿cierto? A 4, perdón, ahí ya pasa con signo menos, daría b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Muy bien, ¿cierto? Claro,
siempre y cuando el A es positivo. Y nosotros estamos asumiendo el A positivo, mayor que cero. ¿Ok? El A mayor que cero. ¿No? Para poder. Entonces, miren, si ustedes observan acá, el A positivo, ¿cierto? Acá tienes un número, un cuadrado de un número que también es positivo. Entonces, para que tu ecuación tenga sentido, esta parte de acá tiene que ser positivo, ¿cierto? O mayor o igual que cero, por lo menos, ¿no? Pero como el A es mayor, el A es positivo, ¿cierto? Como tu A es positivo, entonces, la parte de arriba, bueno, para que la división sea positiva, el numerador también tiene que ser un número positivo. Bueno, para que sea mayor o igual que cero, en ese caso el numerador tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, en primer lugar, para que mi ecuación tenga sentido, b al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Y b al cuadrado menos 4ac nosotros lo estamos llamando de discriminante. ¿Ok? Entonces el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. Si eso era mayor o igual que cero, entonces nuestra ecuación tiene sentido, ¿no? De hecho va a tener solución y nosotros podemos despejarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta ecuación nos quedó de esta forma, igual a cero. Muy bien, entonces tienes el producto dos números igual a cero, ¿no? Entonces significa que lo que está dentro es igual a cero. También, ¿no? Porque el A es diferente de cero. Bueno, tienes el producto de esto y esto. Entonces A es diferente de cero, ¿cierto? De hecho, es mayor que uno, mayor que cero, perdón. Entonces, ¿qué te queda? Lo de adentro tiene que ser igual a cero. Pero lo que está dentro del corchete sea mayor que cero significa que, bueno, ya desarrollando, ¿no? Te quedaría que x más b sobre 2a tiene que ser igual o a la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a o menos la raíz cuadrada de discriminante sobre 2a, que es la simbología del más menos, ¿no? Entonces, tendrías la solución de este tipo, ¿no? Dos soluciones, ¿no? Uno al usar el signo más y otro al usar el signo menos, ¿no? Entonces, ok, tenemos la ecuación cuadrática, completamos cuadrados, tenemos el discriminante. Entonces, para que nuestra ecuación tenga sentido, el discriminante tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Y ahora qué pasa con el discriminante es menor que cero? ¿No? Ya luego vamos a ver. Antes de aquí queremos dar algunas otras observaciones acá. Por ejemplo, si el discriminante es igual a cero, ¿no? Si el discriminante es igual a cero, significa que b al cuadrado es igual a 4ac, ¿cierto? Entonces significa que esta raíz cuadrada de acá es cero, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener en realidad es dos soluciones, bueno, una solución repetida, ¿no? O R1 es igual a R2. Muy bien, ¿y qué pasa cuando el discriminante es menor que cero? Cuando el discriminante es menor que cero, nuestra ecuación no tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, tú tienes esto de acá es mayor que cero, ¿cierto? Si el discriminante es menor que cero, entonces el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Entonces, esto de acá es mayor que cero. Muy bien, como eso de ahí es mayor que cero y ya es mayor que cero, entonces esta parte es mayor que cero, ¿cierto? Esta parte de acá es mayor que cero, entonces tienes suma de dos números mayores que cero, entonces la suma te da mayor que cero. Entonces, esa ecuación nunca es igual a cero, ¿cierto? Acá está. La ecuación nunca es igual a cero y por tanto, como nunca es igual a cero, no tiene solución, ¿no? Porque la idea era encontrar cuando era igual a cero. Muy bien, por acá creo que ya tenemos algunos ejemplos. En realidad ejercicios, ¿no? Ejercicios. Nos dice mostrar que si A y B son números positivos, desiguales o no iguales, demostrar que distintos sería acá la palabra, distintos, demostrar que A más B es menor que A al cuadrado más B al cuadrado, bueno, A al cuadrado sobre B más B al cuadrado sobre A. En este caso también tenemos, si A y B y C son todos distintos, mostrar esta desigualdad de acá y luego también, ¿ok? Como ustedes podrán observar, estas desigualdades involucrando cuadrado de números ya no son desigualdades tan obvias, ¿no? Ya no son desigualdades tan obvias como las que eran antes, pero se deducen de las otras que ya hemos demostrado, como vamos a ver a continuación. Muy bien, veamos. Bueno, no tengo acá. Bueno, lo vamos a resolver la primera, ¿ok? Las tres o las cuatro son, ¿no? Vamos a resolver las cuatro.
Ok, por acá tengo una hojita. Ok. La primera es mostrar que a más b es menor que a al cuadrado sobre b más b al cuadrado sobre a. Muy bien. Vamos por acá. Primer ejercicio. Demostrar. Voy a poner pantalla completa. Muy bien. La primera era demostrar. Ejercicio número uno. Ya luego lo paso si gusta ese de acá. Eh, Ejercicio número uno. Demostrar. Demostrar que si A es diferente de B, ¿cierto? Si A es diferente de B, entonces tenemos que A al cuadrado, si no me equivoco, no, A más B, A más B es menor que A al cuadrado sobre B más B al cuadrado sobre A, ¿cierto? Sí, más B al cuadrado sobre A. Muy bien, vamos a empezar. Son números positivos, nos dicen. Sí, son números positivos. Entonces, no tenemos problema. Estamos con números positivos, ¿no? A y B, vamos a colocar A, B, ambos mayores que C. Muy bien. Claro, para que tenga sentido, ¿no? Tiene que A más B mayor que cero. Porque si ambos fueran negativos, o uno de ellos sería negativo, el de acá sería obvio, ¿no? Porque la parte de acá quedarían al cuadrado más positivo. Muy bien. Vamos a demostrar aquí. Demostrar. Demostración en realidad. Demostración. Muy bien. A ver. Primero vamos a identificar nuestras hipótesis, ¿cierto? Tú ya tienes que A es mayor que cero, B es mayor que cero. ¿Qué más tienes? Como A y B son mayores que cero, entonces acá tú ya tienes que A más B tiene que ser también mayor que cero, ¿cierto? Recuerda, si tú tenías que A más B era mayor que cero, ¿cierto? Eh, bueno, en realidad no. Es la primera conclusión que podemos sacar de nuestra hipótesis. La segunda, ¿no? El cuadrado de todo número es positivo también. Bueno, es positivo en este caso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque A menos B son diferentes de cero. Acá voy a colocar A es diferente de B, por eso. Muy bien, ¿qué otra hipótesis podemos sacar para poder resolver esto de acá? Muy bien, eh, sigamos. Entonces, tú tienes dos números positivos, esto de acá y esto de acá. Vamos a hacer el producto de ellos. Si tú tienes dos números positivos, el producto te da, luego, aquí, luego, si tienes el producto de dos números positivos, te da positivo. Luego deberías tener que A más B multiplicado por A menos B al cuadrado, ¿cierto? Te da mayor que cero, ¿cierto? Ahora vamos a resolver eso de acá. A más B por A menos B al cuadrado, ¿qué te daría? Esto es igual a decir A más B, ¿cierto? Por A al cuadrado menos 2AB, ¿cierto? Más B al cuadrado mayor que cero. De acá tiene que salirme toda nuestra ecuación, o lo que nos piden demostrar, ¿no? Entonces me quedaría A más B, ¿cierto? Muy bien, podemos multiplicar ya de una vez, ¿cierto? Vamos a multiplicar. Esto me quedaría A al cuadrado, al cubo en realidad, al cubo, ¿cierto? Podríamos haber aplicado la regla del trinomio, pero no, en fin. Vamos a hacerlo paso por paso. Me quedaría A más B, A cubo, A por A al cubo, menos 2A cuadrado, B, más AB cuadrado, ¿cierto? Más B por A al cuadrado, menos 2AB cuadrado, más B al cubo. Todo mayor que cero. Bueno, esto es lo mismo a decir que
A al cubo más B al cubo. Vamos a separar los con exponente mayor primero, ¿cierto? Menos eh, términos iguales tenemos por acá, AB cuadrado y también tenemos el otro de acá. Voy a cambiarle color aquí esto. Muy bien. Y también tenemos otro término parecidos acá a cuadrado y este de acá, ¿cierto? Muy bien, ahí me quedaría menos a cuadrado b, ¿cierto? Menos AB cuadrado, ¿cierto? Más B al cubo, mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a separar el A al cubo y el B al cubo, ¿no? Que eso me va a dar forma de mi ecuación, ¿ok? A al cubo más B al cubo tiene que ser mayor que ¿quién? Bueno, pasamos a sumar al otro lado. O sea, estamos hablando coloquialmente, vamos a pasar a sumar, pero lo mismo es decir que sumamos el inverso aditivo de menos AB cuadrado, ¿no? En este caso. Más AB cuadrado, ¿cierto? Más, nada más, eso, más AB cuadrado. Muy bien. Bueno, el B cubo ya lo tenía delante, ¿no? Ya no era sumarle ahora, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí, ya podemos. Recuerden que nos piden demostrar esto de acá, esto de acá. Y acá, como ustedes ya tenemos prácticamente la forma, ¿no? Solamente, bueno, para que nos quede al cuadrado acá, deberíamos dividirle por, por A y por B, ¿no? Para que me quede aquí, ¿no? Entonces, vamos a dividir todo por 1 sobre, vamos a colocarle acá, paréntesis, muy bien, este será al cubo, paréntesis acá y paréntesis acá. Todo lo vamos a multiplicar por 1 sobre a veces b, para que me quede al cuadrado arriba, ¿ok? Y por 1 sobre ab, ¿no? Y esto me quedaría como, me quedaría a al cuadrado sobre b, ¿cierto? Más b al cuadrado sobre a, mayor que, en este caso me quedaría el b con el b se va y me queda a más el otro también, el a con el a se va y el b me quedaría solamente uno arriba, ¿no? Como ustedes pueden ver, hemos obtenido la desigualdad deseada, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a adicionar una hoja más. Bueno, ejercicio número 2 que nos decía. Acá lo tengo. Ejercicio número 2 nos dice, ajá, esto es un poco más complicado, pero siempre teniendo en cuenta que A, B y C son números positivos diferentes, distintos, ¿ok? Entonces nos pide demostrar que el cuadrado del trinomio, o sea, de A más B más C, es menor o igual que, perdón, es menor que 3 veces A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Vamos a probar eso, ¿ok? Vamos a copiarlo acá. Demostrar que demostrar que a más b más c al cuadrado es menor que, si no me equivoco, 3 veces a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Exactamente, a al cuadrado. ¿Ok? Eh, Todo número a y b nos decían que eran positivos distintos, donde a, b y c son números números positivos, ¿cierto? Así nos decían, positivos y distintos. Muy bien. Vamos a ver. Primero, vamos a identificar nuestras hipótesis, ¿cierto? Tenemos A mayor que cero, B mayor que cero y C también mayor que cero, porque los tres son positivos, ¿no? Entonces, demostración. ¿Ok? Primero tenemos que A es mayor que cero, ¿cierto? A mayor que cero, B mayor que cero, también C mayor que cero, ¿cierto? Esto de acá, bueno, ya me implica que ¿quién? Que A al cuadrado, en realidad no necesariamente necesitamos que sea mayor que cero en este caso,
Simplemente vamos a poner acá como siguiendo nada más, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar acá es tal vez completar el trinomio cuadrado. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, recuerden que a menos b, o sea, todo número distinto, la diferencia de dos números distintos siempre me da diferente de cero, ¿cierto? Entonces, al cuadrado siempre me da mayor que cero, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque A y B son distintos, ¿no? Porque recuerden, la hipótesis nos dice números positivos distintos, ¿ok? Distintos. Entonces me queda mayor que cero, ¿cierto? Entonces si tú resuelves, esto me queda A al cuadrado, ¿cierto? Menos 2AB más B al cuadrado mayor que cero. Esto es lo mismo a decir que A al cuadrado, ¿cierto? Más b al cuadrado es mayor que dos veces a por b, ¿cierto? Lo mismo hacemos con el b por c. B menos c, ¿cierto? Al cuadrado también es mayor que cero, ¿cierto? Ya no haciendo todo el procedimiento, simplemente quedamos aquí b al cuadrado más c al cuadrado también tiene que ser mayor o igual que, perdón, mayor que dos veces b por c, ¿cierto? Dos veces por c. Lo mismo hacemos con el a por c, ¿cierto? En el a y c, perdón. A menos c, ¿cierto? Al cuadrado es mayor que cero. ¿Por qué? Porque son distintos, ¿cierto? Entonces esto me implica que a al cuadrado más c al cuadrado, perdón, es mayor que dos veces a por c. Muy bien. Entonces nosotros vamos a usar estas tres resultados para concluir lo que nos piden demostrar, ¿cierto? Ahora, sumamos, ¿qué podemos sumar acá? Podemos sumar el 2AB más 2BC más 2AC. Esto de acá, y por el otro lado también. Recuerden la propiedad, ¿no? Si X más, bueno, era así, ¿no? Si X era mayor que Y Z es mayor que un W, digamos, entonces X más Y es mayor que Y más W, nuestra propiedad axiomática, ¿no? O sea que se derivó de los axiomas. Eso mismo lo vamos a aplicar acá, pero para tres sumados, ¿no? Porque luego lo puedes añadir más uno aquí, no hay problema. Entonces, de acá tenemos que luego implica, le vamos a poner, ¿no? Implica, al momento de sumar me quedaría, suma los tres, ¿no? Voy a colocar aquí asterisco esto, a esto dos asterisco y tres asterisco, ¿no? Digamos, sumar las ecuaciones, no sé, coloquialmente, sumar asterisco más dos estrella más tres estrella, ¿ok? ¿Qué me da sumar todo eso? Bueno, tienes, por ejemplo, acá tienes dos términos a al cuadrado. Me quedaría 2a al cuadrado en realidad. Me quedaría, aquí voy a colocar en rojo, 2a al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cuántos b's tengo? Tengo dos b's también. Más 2b al cuadrado, más 2c al cuadrado, ¿cierto? Mayor que 2ab, ¿cierto? Más 2ac, ¿cierto? Más 2 BC también, ¿no? Bueno, acá BC para seguir el orden, ¿no? Más 2 AC. Muy bien, más 2 AC. Ok. Ahora, recuerden que, bueno, creo que eso de acá A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado también es mayor que cero, ¿cierto? Muy bien. Eh, no sé si queda espacio acá, voy a añadir otra hoja. Creo que es acá. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos dos sumandos, ¿no? La primera, que es esta de acá, y la segunda de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle los dos lados, ¿no? Sumamos esto más esto de acá. Siempre luego, sumamos esto de acá, nos quedaría, ojo, que esto de acá nos queda mayor que cero porque todos son mayores que cero, ¿eh? Hay que tener, o todos son diferentes de cero, ¿no? Porque si todos fueran igual a cero no tendría sentido eso. Entonces, si sumamos esto con esto, ¿cierto? Nos quedaría 3a al cuadrado más 3b al cuadrado más 13 al cuadrado mayor que 2ab más 2bc más 2ac, ¿cierto? Muy bien.
Ahora podemos factorizar, ¿cierto? Podemos factorizar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, bueno, factorizas acá, me queda 3 a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿cierto? Eh, Esto de acá me quedaría mayor que el 2a, ¿cierto? Más 2b, c más 2ac, ¿cierto? Esto de acá en realidad es mayor que a más b más c al cuadrado. Ah, no, acá me estoy confundiendo. Tal vez va a ser un poquito más grande acá. No, porque no tiene sentido sumarle uno, sumar otro y no sumarle nada al otro. Que la idea era sumarle a ambos lados. Ok, acá lo mismo, ¿ya? 2ab más 2ac más 2bc más 2ac, ¿cierto? Mayor que cero, entonces estoy sumando un número positivo a ambos lados, ¿cierto? Entonces me queda a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Esa era la idea, ¿no? Entonces no tiene sentido. Muy bien, aquí, bueno, factorizo, me queda a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿cierto? Como ustedes podrán darse cuenta, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Lo hemos completado nada más, ¿cierto? Entonces esto me queda a más b más c al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Muy bien. ¿Pero qué nos pidieron demostrar? Exactamente eso, ¿no? Exactamente eso. Ok. Eso de que el cuadrado de un trinomio era menor o igual que 3 veces el cuadrado, la suma del cuadrado de cada uno de los componentes. Ok. Vamos a continuar con la tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos decía, si A y B son números positivos distintos, ¿cierto? Demostrar que el producto de la suma de los cubos de ambos números por la suma de los números es mayor que el cuadrado de la suma de los cuadrados de los dos números. ¿Ok? Muy bien. Vamos a probar eso. Al cubo más b al cubo más a. Ok. Vamos a ver. Demostrar. Demostrar que. eh, demostrar que al cubo, ¿cierto? Al cubo más, ok, más b al cubo por producto de a más b. Muy bien, nos dicen mostrar que al cubo, ¿cierto? Más b al cubo es por multiplicado por a más b, era mayor que el cuadrado de la suma de los cuadrados. Eso es. Siempre que, bueno, a y diferente de b, ¿cierto? Y ambos positivos también. Ok, vamos a probar eso. Muy bien, veamos. Muy bien, igual tenemos a mayor que cero, b mayor que cero, ¿cierto? Muy bien, como a y b son mayores que cero, ¿cierto? Entonces, tenemos que a más b es mayor que cero, ¿cierto? Como a más b es mayor que cero y a más b, bueno, acá también podemos tener que a por b es mayor que cero, porque ambos también son positivos. Luego, debemos tener que, todavía podemos formar algo acá, y como son distintos, bueno, voy a hacerlo de otra forma lógica acá, y como también, vamos a hacer aquí, como a es diferente de b, entonces a menos b al cuadrado, ¿cierto? Es mayor que cero, ¿no? Finalmente, bueno, y eso ya acá me implica que, bueno, si tú resuelves me queda a al cuadrado más b al cuadrado mayor que 2a veces b, ¿cierto? Más 2a veces b. Muy bien. Una vez que tienes a al cuadrado multiplicado, sumado b al cuadrado es mayor que 2ab, luego ¿qué hacemos? Bueno, multiplicamos
multiplicamos asterisco, voy a colocarle aquí este asterisco, ¿cierto? ¿Por qué me conviene multiplicarlo acá? Me conviene multiplicarlo por AB porque quiero tener el cuadrado luego. Entonces multiplicamos por AB, ¿cierto? ¿Y qué obtenemos? Tenemos que AB veces A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Es mayor que 2A cuadrado más por B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, la idea es quedarse, porque acá acuérdense, tienen un término A a la cuarta y también van a tener un término B a la cuarta. Entonces la idea es llegar a la cuarta y B a la cuarta, ¿cierto? Entonces, para eso le vamos a sumar A cuarta más B cuarta, ¿no? Luego voy a colocarle aquí, sumamos A a la cuarta más B a la cuarta, ¿cierto? A ambos lados, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. A a la cuarta, ¿cierto? Más AB a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Más b a la cuarta. Esto es mayor que 2a al cuadrado por b al cuadrado más a la cuarta. En realidad, debo colocarle así en orden mejor. Sí, sí, gracias. Muy bien. A la cuarta, entonces me quedaría aquí a la cuarta, ¿cierto? Más 2a cuadrado más b cuadrado más que b a la cuarta, ¿cierto? Entonces de acá ya se habrán dado cuenta quién es, ¿no? Muy bien. Entonces, continuando, ¿cierto? Continuando, ¿qué me queda? La parte de acá está fácil de ver, ¿no? Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado, todo al cuadrado. Justo lo que queríamos de acá, ¿no? Exactamente, exactamente. Uy, sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, en la primera parte, ¿cierto? Si factorizamos, ¿cierto? Bueno, antes de factorizar vamos a aplicar nuestra distri- propiedad distributiva. Más a veces, bueno, me quedaría a cubo, b más a b cubo más b cuarto. Entonces la idea es llegar a esa parte de acá. Muy bien. Ok. Entonces podemos factorizar acá, ¿cierto? Podemos factorizar. Podemos sacar factor común aquí a al cubo, ¿cierto? Y aquí también podemos sacar factor b al cubo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener a al cubo, ¿cierto? Me quedaría a más más b al cubo, ¿cierto? Por a más b, ¿cierto? Mayor que a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces sacamos factor común, me queda al cubo más b al cubo, ¿cierto? Veces a más b mayor que a al cuadrado más b al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Que era exactamente lo que nos pedían demostrar, ¿no? Ok. Bueno, ya la tercera queda para ustedes, para que lo resuelvan. Siempre me queda. Y vamos a continuar ya con las partes de inecuaciones. ¿Ok? Muy bien. Tenemos más inecuaciones acá, tenemos más ejercicios. Ok, todos estos ejercicios en ecuación de acá se resuelven usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hacer un poco de ellos. Ok, muy bien. Ya para afianzar nuestros conocimientos con término a desigualdad, con relación a desigualdades. Bueno, el primer ejercicio nos piden, bueno, resolver nada más, ¿no? Encontrar el conjunto solución. Cada vez que nos pidan resolver una ecuación es encontrar su conjunto solución. Lo tengo más preparado. Muy bien. Vamos a resolver primero una ecuación. Bueno, x menos 5, que menos 3, muy bien. Continuamos. Entonces aquí voy a añadir otra hoja más. Ya luego esta hoja también les voy a mandar a ustedes ahí en el Google Classroom. Creo que es aquí. Ok, muy bien. Este ese ejercicio. Resolver, ¿cierto? Resolver. Ok, tenemos el ejercicio número A, si no me equivoco. Sí, número A es x menos 5 por x menos 3. X menos 5 por x menos 3, ¿cierto? Menor o igual,
menor o igual que x menos 4 por x menos 3. Menor o igual por x menos 4 veces x menos 3. ¿Cierto? Entonces, para resolver esta ecuación, bueno, primero, antes que todo, debemos tener la siguiente observación, ¿no? Ustedes pueden decir, ah, no, pero profesor, nosotros podemos eliminar el término x menos 3. No, eso en ecuaciones nunca se hace de eliminar factores. No, siempre cuando tú eliminas un factor, siempre vas a terminar por averiar siempre vas a terminar por averiar la solución, o el conjunto solución se va a modificar un poco, ¿no? Muy bien, entonces veamos, ¿no? Entonces lo correcto, en vez de multiplicar, ¿cierto? En vez de eliminar, es pasar a restar, ¿no? Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? X menos 5 por x menos 3, ¿cierto? Siempre voy a colocar el sí solamente sí para denotar continuación, ¿ok? El sí solamente sí, ¿no? Significa que es equivalente a seguir de la siguiente manera, ¿cierto? Eh, muy bien, veamos. Entonces me queda x menos 5 por x menos 3 menos x menos 4, ¿cierto? Por x menos 3. O sea, yo le digo, vamos a pasar a restar, es lo mismo que decir, vamos a sumar de su inverso aditivo, ¿no? Es menor o igual que 0, ¿cierto? Muy bien, acá sí ya podemos factorizar, ¿no? Factorizamos x menos 3, ¿cierto? Factorizamos x menos 3 y aquí me quedaría, adentro me quedaría x menos 5, ¿cierto? Menos x menos 4, ¿ok? Menor o igual a 0. Muy bien. Eh, muy bien. Acá me quedaría nada más y nada menos que, voy a borrar acá, menos 4 me quedaría menos 1, ¿verdad? Me quedaría menos 1 multiplicado por x menos 3, menor o igual a 0, ¿cierto? Menor o igual a 0. Muy bien. Eh, bueno, si tú puedes, lo puedes dejar con menos o lo puedes pasar al otro lado también. Estoy acá. No me queda menos x menos 3, ¿cierto? Menor o igual a 0, ¿cierto? Pues, bueno, el término común es multiplicar por menos 1 y cambiamos los signos. Pero es mejor dejarlo así, ¿no? 0 más, o sea, a ambos lados le sumo x más menos 3 y el otro lado me queda x menos 3, ¿no? X menos 3. Muy bien. Eh, entonces nos queda que x es mayor o igual a 3, ¿cierto? Entonces mi conjunto solución, ¿quién sería? Acá colocamos conjunto solución igual a conjunto desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 3, cerrado en 3, ¿verdad? Todos los números menores o iguales a 3, que sería intervalo desde menos infinito a 3. ¿Qué pasaba si nosotros eliminábamos, ¿no? El x menos 3, ¿cierto? Si eliminábamos el x menos 3, nos hubiera quedado de la siguiente manera, ¿no? Eliminabas esto, me hubiera quedado x menos 5, ¿cierto? X menos 5, perdón, x menos 5, ¿cierto? Menor o igual que x menos 4, ¿cierto? Bueno, desarrollando eso me quedaría menos 5, ¿cierto? Menos 5 menor o igual que menos 4, ¿no? Lo que es equivalente a decir que 1 es mayor que 0, mayor o igual que 0. Lo que era obvio, lo que era, digamos, verdad, pero no te llega a ninguna solución, ¿no? No te lleva a ninguna solución. Y además, por ejemplo, si, o sea, te decía que esto de acá era verdadero siempre, ¿no? O sea, si tú eliminabas el x a la menos 3, llegabas a una cosa de ese tipo, 1 mayor o igual que 0, lo cual es verdad. O sea, que sea verdad eso significa que esta desigualdad de acá siempre se cumple, ¿no? Siempre se cumple. Pero sin embargo, si tú pones, ¿qué coloqué aquí? Perdón, x mayor o igual que 3. Si tú pones, por ejemplo, 0, no se va a cumplir, ¿no? Si tú pones 0, por ejemplo, no se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tú pones 0 acá, te queda menos 5 por menos 3, menor o igual que, aquí no,
Si pones, por ejemplo, x igual a 0, me quedaría 15, ¿cierto? Menor o igual que 12, lo cual es falso, ¿cierto? Por eso es importante no eliminar factores cuando tienes una inecuación, ¿cierto? Cuando tienes una inecuación, no se debe eliminar factores, ¿ok? Como ustedes han visto acá, si eliminábamos, nos decía que, bueno, uno era mayor o igual que cero, lo que nos indicaba que la inecuación era obvio y que eso siempre era verdadero, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros colocamos x igual a cero, no satisface, ¿no? Y eso tiene una razón, ¿por qué no satisface? ¿Por qué? Porque x igual a cero no está en el conjunto solución, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que el conjunto solución son todos los números mayores o iguales a 3, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer el otro ejercicio. El otro ejercicio nos dice lo mismo, ¿no? Ahora, pero con menor o igual. Ah, no, son diferentes en realidad, ¿no? X menos 5, X menos 2, X más 3. Bueno, acá no tengo nada para eliminar, pero el procedimiento es lo mismo, ¿no? Pasas a restar, sí, sí, ya. Muy bien. Entonces el B no hay ningún problema, creo, ¿no? El C también no hay ningún problema porque pueden, son ya ecuaciones que ustedes habrán hecho alguna vez. Bueno, el C, el D, el E son más de lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el G, ¿no? Vamos a hacer la letra G. Nos dice resolver la inecuación, ¿no? X menos 3, bueno, acá lo tengo en cabeza. Muy bien, es el ejercicio G. Ahora. G es resolver, no, ya está resolvido, ¿no? Simplemente voy a colocarlo aquí en rojo, x menos 3, si no me equivoco era x menos 1, menor o igual era, menor o igual que x más 2 sobre x menos 1, x más 2 sobre x más 2 sobre x más 1, si no me equivoco. X, ok, x menos 1. Acá también es otro ejemplo, ¿cierto? Donde no se debe eliminar factores. Luego vamos a ver por qué también. Es importante no eliminar factores, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, tengo dividido sobre el mismo número. Muy bien. Entonces tú podrías pensar, ah, bueno, yo puedo eliminar el término acá porque paso a multiplicar y se elimina. No, no se puede hacer eso. Lo correcto es pasar a restar o a sumar, depende del caso como esté, ¿no? En este caso, bueno, esto ocurre si solamente si x menos 3 sobre x menos 1, ¿cierto? Menos x más 2 sobre x menos 1 es menor o igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Lo único que hacemos aquí es sumar estas fracciones, tienen un denominador común, entonces me quedaría x menos 1, x menos 3, menos x más 2, ¿cierto? Menor o igual a 0. Este es lo mismo a decir, bueno, x menos x ya se van a ir, me queda menos 3 menos 2 me quedaría menos 5 sobre x menos 1 menor o igual a 0. Eh, Ustedes podrían pensar, bueno, profesor, ¿podemos pasar el x menos 1 a multiplicar al 0? No, no se puede. Siempre tienen que preservar tratar de que las variables no desaparezcan, que siempre permanezcan en la, en la inecuación, ¿no? Muy bien. Ahora para resolver esa ecuación vamos a usar simplemente nuestra regla que teníamos antes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que decir, eh, muy bien. ¿Cuál regla podemos aplicar aquí? Vamos a aplicar aquí, mira. Oh, este de acá es un número negativo, ¿cierto? Entonces, para que me dé menor o igual que 0, ¿cierto? ¿Qué debería ser el x menos 1? El x menos 1 tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, el x menos 1, y ojo que vamos a tener otra cosa en cuenta. Entonces, x menos 1, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a 0. Y el x tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si es igual a 1, ¿no? Estaríamos dividiendo sobre 0, y lo cual
no existe. La división sobre cero no existe, ¿no? Por definición de división en los números reales. Entonces, nos quedaría que x más uno, bueno, x más uno, x menos uno, perdón, tendría que ser mayor que cero nada más, ¿no? Porque ya quitamos ok, mayor que cero y, uy, borré, x diferente de 1, ¿ok? O sea, ¿de dónde nos salió eso? Porque estamos dividiendo un número negativo sobre otro número, ¿cierto? Y nos está diciendo que la división de esos dos números, ¿no? Nos da menor o igual que cero. Por la regla de signos, si tú divides un número negativo, ¿no? Sobre un número que te da al final un número negativo o no positivo, entonces lo de abajo tiene que ser un número positivo, ¿cierto? Mayor que cero. Muy bien, acá tienes que x es mayor o igual a uno y x es diferente de uno, que es lo mismo a decir que x es mayor que uno, ¿cierto? Entonces deberemos tener que el conjunto solución, ¿cierto? Es el intervalo abierto en uno, ¿cierto? Y cerrado en más infinito. Perdón, abierto en más infinito, ¿ok? Muy bien, entonces, pero ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos eliminado términos, ¿no? Lo mismo pasaba que lo anterior, ¿no? Hubiéramos eliminado esto y esto, nos hubiera quedado x menos 3 menor o igual que x más 2, ¿cierto? Entonces, vamos a eliminar x, nos quedaría menos 3 es menor o igual a 2, ¿cierto? Lo cual es verdadero. Si es verdadero, significaba que esa inecuación siempre se cumplía, pero es falso. Porque si tú pones x igual a 0, me quedaría de la siguiente manera, menos 3 sobre menos 1, dice que es menor o igual que 2 sobre menos 1, ¿cierto? Lo cual obviamente es falso, porque este me queda 3 menor o igual que menos 2, lo cual es falso, ¿no? Entonces, con eso ya queda claro que nosotros siempre debemos preservar las variables, nunca debemos eliminarlas, ¿no? Nunca debemos eliminar esas variables, ¿no? ¿Por qué? Porque esas variables nos van a dar signos al final, ¿no? Signos. Van a determinar los signos de nuestra solución. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a añadir otra página aquí. El otro ejercicio nos dice, vamos a hacer el ejercicio, bueno, este ejercicio podemos hacer el H. El I, ya vamos a explicar que es sencillo también. El ejercicio número H nos dice 1 sobre 2x menos 1. El H. Nos demuestra que 1 sobre 2x menos 1, creo que era así. Sí, 2x menos 1 menor o igual que 2 sobre x al cuadrado más 1. Menor o igual que 2 sobre x al cuadrado más 1. 2 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cierto? Más 1. Lo mismo, ok, bueno, este es rutinario, ¿no? Bueno, lo mismo también, ¿no? Ustedes podrían pensar, profesor, bueno, ya, ok, no vamos a eliminar variables, pero podemos pasar a multiplicar esto para allá y esto para acá. No, porque si tú pasas a multiplicar allá, bueno, ambos extremos me quedaría así, ¿no? X al cuadrado más 1 menor o igual que 2 veces 2x más menos 1. Y aquí, esta ecuación de acá, ya tiene un significado diferente. ¿Por qué? Porque aquí, en esta ecuación, está definida sobre todo los reales, digamos, ¿no? Y el de acá no está definido sobre todo los reales. Por ejemplo, acá no está definida para el x igual a un medio, ¿no? En cambio aquí a x igual a un medio lo podría reemplazar, es normal, ¿no? Pero acá no, porque la división sobre cero no está definida, ¿no? No existe, mejor dicho. Por definición no existe. Muy bien, entonces lo correcto es pasar un término al otro lado, ¿no? Entonces aquí tendremos 1 sobre 2x menos 1, ¿cierto? Menos 2 sobre x al cuadrado más 1 menor o igual a 0. Lo único que hacemos ahora es, bueno, sumar fracciones. Me quedaría 2x menos 1 por x al cuadrado más 1, ¿cierto? Menor o igual a 0. Muy bien. Bueno, esto me quedaría aquí x al cuadrado más 1, ¿cierto? Menos 2 veces 2x, que me daría 4x, ¿cierto? Menos con menos más me quedaría más 2, ¿cierto? Menor o igual a 0. Esto es lo mismo, si solamente sí,
X al cuadrado menos 4x más 3 es menor o igual a cero. Bueno, es dividido sobre 2x menos uno sobre x al cuadrado más uno. Muy bien. Acá lo único que hacemos es factorizar la parte de arriba, que me queda rápidamente x menos 3 por x menos uno, ¿verdad? Ok, sobre 2x menos uno por x al cuadrado más uno, ¿cierto? Me queda menor o igual a cero. Muy bien. Eh, Ahora tenemos bueno, como ustedes pueden ver, no sé si también ustedes ya aprendieron antes, pero esta ecuación, para resolver este tipo de inecuaciones, podemos usar que algunas reglas, ¿no? Que ya vamos a ver un poco más adelante, pero por en cuanto, como no sabemos nada de esas reglas, podemos, eh, podemos desglosarlo en dos partes, ¿no? En dos partes. Muy bien, ¿en cuáles partes podemos desglosarlo, no? Para que el producto o la división de dos números te dé menor o igual que cero, significa que, o el de, menor o igual que cero, ¿no? Los signos tienen que ser distintos, entonces teníamos que tener estos dos casos de aquí, ¿no? X menos 3, ¿cierto? Por X menos uno, ¿cierto? Tendría que ser menor o igual a cero, ¿cierto? Y el denominador tendría que tener signo opuesto, ¿no? Pero como es denominador, tiene que ser también diferente de cero, por lo tanto, tiene que ser mayor que cero en este caso, ¿no? 2x menos uno por x al cuadrado más uno tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Y el otro caso, ¿cierto? Que la parte del, bueno, el numerador sea mayor o igual a cero, ¿cierto? X menos 3 por x menos uno, ¿cierto? Mayor o igual a cero, ¿cierto? Y el numerador tener el signo opuesto, ¿no? Que sería ser menor que cero, ¿no? No igual, no, menor o igual porque el denominador nunca es cero. Entonces me quedaría abajo 2x, perdón, 2x 2x menos uno por x al cuadrado más uno, ¿cierto? Menor que cero, ¿cierto? Entonces, para que sea menor o igual que cero, ambos tienen que tener signo distinto, ¿no? O el de arriba es positivo, el de abajo negativo, o el de abajo es mayor o igual que cero y el de abajo es menor que cero. Muy bien, acá tenemos, este es nuestro signo principal aquí. Ahora solucionamos el primero, ¿cierto? Esto de acá dice menor o igual que cero. De nuevo, lo desglosamos en dos partes, ¿no? Luego ya vamos a ver que existe una técnica más fácil para resolver esto de acá. ¿Ok? Resolvemos en dos casos esto de acá. X menos 3, ¿cierto? Negativo, ¿cierto? Y eh, vamos a resolver caso por caso mejor, para no confundirnos. ¿Ok? Entonces vamos a categorizar aquí este un caso, este el otro caso, este otro caso y este otro caso, ¿cierto? Entonces le vamos a poner P, ¿cierto? Vamos a poner Q, R y S, listo. Entonces tenemos P y Q, ¿cierto? P y Q y, ¿cierto? Aquí era O, ¿ok? O, ¿por qué? Porque tenemos que tener el signo negativo positivo o positivo negativo, ¿no? ¿Qué es O? No sé por qué le puse ahí. Entonces me queda O, ¿cierto? El signo principal aquí es O, R y S. Muy bien, R y S. Ok, vamos a solucionar primero el P, ¿no? El P es x menos 3, ¿cierto? Por x menos uno menor o igual que cero. O sea, todo esto lo estamos haciendo, ¿no? Para ver de dónde viene nuestra técnica que siempre hemos usado, ¿no? Bueno, que usamos de la secundaria, ¿no? Nuestra regla de signos, ¿no? Pero esto viene justamente de nuestros axiomas, ¿no? Muy bien. X menos 3 por x menos uno menor o igual a cero, ¿cierto? Esto significa que ¿quién? Tenemos dos cosas también, ¿no? O dos posibilidades. X menos 3, ¿cierto? Menor o igual a cero o, perdón, y
¿cierto? Y x menos 1, ¿cierto? Signo opuesto, mayor o igual a 0. O el otro lado, ¿no? X menos 3, ¿cierto? Positivo, bueno, no negativo. Y x menos 1, ¿cierto? Tenía que ser opuesto, ¿no? Menor o igual a 0. Muy bien. Esto no es nada más ni nada menos. Bueno, aquí x menor o igual que 3, ¿cierto? Menor o igual que 3. Y x mayor o igual a 1, ¿cierto? O, ¿qué tenemos aquí? X mayor o igual a 3 y, ¿qué? X menor o igual a 1, ¿cierto? Entonces acá tenemos y la conjunción recuerden que significaba intersección, ¿no? Entonces x menor o igual que 3 significa que x pertenecía al intervalo menos infinito hasta 3 cerrado y el otro mayor o igual que 1 es desde 1 hasta infinito cerrado. Entonces acá tenemos como solución, si ustedes interceptan, nos quedaría el intervalo 1, 3, ¿no? X pertenece al intervalo 1, 3, cerrado a ambos lados, o X pertenece a quién? Bueno, mayor o igual que 3 y menor o igual que 1, ¿cierto? Aquí que tenemos X mayor o igual que 3 y X menor o igual que 1. La intercepción es igual al vacío, ¿no? Entonces la intersección X pertenece a, bueno, aquí voy a ponerle de forma 3, más infinito, interceptado con menos infinito hasta 1, ¿no? Lo que me da vacío. Entonces, la primera parte me queda X pertenece a 1, 3, ¿cierto? Entonces, X pertenece a 1, intervalo cerrado 1, 3. Esta es mi proposición P se convirtió en eso, ¿cierto? Mi proposición P se convirtió en la proposición de que, con la afirmación de que X pertenece al intervalo 1, 3. Ahora observamos el otro también, ¿no? El otro caso. ¿Quién es? El caso Q, ¿cierto? El caso Q nos dice, el caso Q nos dice 2x menos 1, ¿cierto? 2x menos 1 por x al cuadrado más 1 mayor que 0, ¿cierto? Pero ser mayor que 0, si ustedes observan aquí, este es el cuadrado de un número más 1. Esto siempre es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, si esto es mayor que 0, para que me dé positivo, eso también tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto pasa así solamente si, ¿cierto? 2x menos 1 es mayor que 0, que es lo mismo a decir que x es mayor que un medio. Esto es lo mismo a decir que x pertenece a intervalo abierto en un medio, ¿cierto? Abierto en un medio hasta más infinito, ¿cierto? Hasta más infinito. Continuamos. ¿Ok? Muy bien. Pero tenemos cuatro proposiciones a resolver, ¿no? Entonces, la proposición R, si nosotros nos vamos arriba, la proposición R era que x menos 3 por x menos 2 era menor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, x menos 3 por x menos 1, ¿cierto? Es mayor o igual a 0, ¿ok? Mayor o igual a 0. Muy bien. Entonces, para que sea mayor o igual a 0, tenemos también dos posibilidades, ¿cierto? Muy bien. El primero es que x menos 3 sea mayor o igual a 0 y x menos 1 sea mayor o igual a 0, o sea, tienen que tener el mismo signo. O, ¿cierto? X menos 3 es menor, bueno, menor o igual a 0 también, o menor que 0 si quieres. Y x menos 3, perdón, x menos 1 también tiene que ser menor que 0. Muy bien. Ok, continuamos. Resolvemos la primera. Aquí me queda x mayor o igual a 3, ¿cierto? Y x mayor o igual a 1. Entonces, esto de acá. O x menor o igual que a 3 y x menor o igual a, perdón, menor que 1, ¿no? Menor que 1. En ese caso no importa porque estamos siempre con menor o igual. Ok, aquí me quedaría que x pertenece al intervalo cerrado en 3 hasta más infinito, ¿cierto? Hasta más infinito. O, ¿cierto? O
x es menor que 3 y x es menor que 1. La intersección me dice que x pertenece al intervalo menos infinito, coma, hasta 1, bueno, abierto en este caso, ¿no? Muy bien, como ustedes tienen acá, tenemos una unión, ¿no? Una unión. Muy bien, muy bien. Acá, bueno, mayor o igual que cero. Bueno, acá puede ser menor o igual que cero. También menor o igual que uno, menor o igual que uno. Ok, aquí cerrado entonces. Eh, muy bien. Porque era mayor o igual, ¿no? Ah, sí, el otro era menor. Muy bien. Entonces, ok. Para que esto sea mayor o igual que cero, tenemos que x tiene que pertenecer al intervalo 3, al intervalo cerrado en 3 y abierto más infinito, o x tiene que pertenecer a menos infinito, coma 1. Muy bien. Que es lo mismo a decir que x pertenece al intervalo. Bueno, como es disyunción, saben que es unión, ¿no? Representa unión, menos infinito, coma 1, unido con 3, más infinito. ¿Cierto? Más infinito, perdón. Más infinito. Muy bien. Entonces ya tenemos la R, ¿cierto? Ahora vamos a ver la proposición S. La proposición S nos dice esto, ¿no? 2x menos 1 por x al cuadrado más 1 menor que 0, ¿cierto? Menor que 0. X, 2x menos 1, 2x menos 1, 2x menos 1, ¿cierto? Por x al cuadrado más 1 es menor que 0. Muy bien. Entonces, ustedes saben que esto de acá es un número positivo, ¿cierto? Entonces, para que me dé un número negativo, esto de acá tiene que ser menor que 0. Entonces, esto ocurre si solamente si esto es menor que 0. 2x menos 1 menor o igual a 0, ¿cierto? Perdón, menor que 0. Muy bien. Entonces, lo mismo que decir x es menor que un medio, ¿cierto? Entonces, aquí me está quedando x pertenece al intervalo o al radio desde menos infinito hasta un medio abierto, ¿cierto? Abierto. Muy bien. Ahora lo que hacemos es juntar de nuevo todo, ¿no? Me queda, recuerden que la proposición original era P y Q o R y S. Muy bien. P y Q me queda así. P era X pertenece a, bueno, vamos a juntar todo ya. P era X pertenece al intervalo cerrado, ¿cierto? 1, 3. Ok. Q era el intervalo X pertenece, Q era X pertenece al intervalo un medio, abierto un medio hasta más infinito, ¿cierto? El R hasta aquí es aquí. X pertenece al intervalo, perdón, al intervalo, X pertenece al intervalo, bueno, al radio desde menos infinito hasta 1, ¿cierto? Cerrado en 1, unido con 3 cerrado hasta más infinito, ¿cierto? Y finalmente el S era X pertenece al intervalo de menos infinito hasta un medio abierto. Muy bien. Entonces, originalmente nosotros teníamos P y Q, ¿cierto? O R y S. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría P y Q, ¿cierto? O R y S. Muy bien. P y Q significa intersección, ¿cierto? P y Q significa intersección. Intersectas esos dos, ¿qué me queda? Un medio, de esto, de aquí me queda un medio, X pertenece a un medio, ¿cierto? Abierto un medio, hasta 3 cerrado, ¿cierto? O, ¿cierto? X pertenece a R y S. R y S intersectas eso de acá, ¿cierto? Que me quedaría, bueno, acá era, acá, R y S, ¿no? Perdón, el de arriba es Q. Muy bien. R y S es esto de acá. Intersectas R y S. Me quedaría, X pertenece a menos infinito, perdón, menos infinito, hasta, bueno, acá es 1, acá es un medio, ¿no? Entonces hasta un medio, ¿cierto? Entonces me dice unión, ¿cierto? Unión. Perdón, O, ¿cierto? Entonces me dice que X pertenece a la unión. Entonces sería desde menos infinito, ¿cierto? Hasta un medio. ¿Está bien eso? ¿Cierto?
Está bien interceptado hasta un medio. Muy bien. Veces un medio, coma 3. ¿Está correcto eso? Vamos a ver. Teníamos. ¿Dónde está nuestra ecuación original? Esto de acá tenemos, ¿no? Esto de acá. X menos 1, 2x, un medio, 1. ¿Está bien esa solución? Nos hemos confundido en algún lugar. Unido con un medio 3. Porque si nosotros hacemos esa regla de signo que ya vamos a aprender ahora, ¿no? Que esto era lo mismo a ubicar 1, un medio, ¿cierto? Y, perdón, 13, ¿no? 3 primero, ¿cierto? Luego queda un medio, o 1, después un medio, ¿cierto? Entonces era más, menos, ¿cierto? Entonces menor o igual es 1 3 un medio. Aquí creo que hemos interceptado mal. ¿Dónde hemos interceptado mal? En la primera, en la primera. Ok, de hecho, de hecho, sí, de hecho está mal eso, ¿no? Hemos interceptado P y Q, ¿no? Era un tercio, uno, perdón, 1 hasta 3, ¿no? Hemos interceptado esto con esto, ¿cierto? De cada 1 hasta 3. Muy bien. Entonces, al final nos quedaría eso de acá, ¿no? Perdón. 1 3, 1 3, exactamente, unión, ¿no? Entonces, miren, tenemos una ecuación de este tipo, ¿cierto? De este tipo. Vean, aplicando todos nuestros axiomas, ¿no? Todas nuestras acciones podemos llegar al conjunto solución, ¿no? Pero hacerlo de esa manera implica, bueno, genera mucho trabajo, ¿no? Genera mucho trabajo, porque tienes que analizar caso por caso. Imagínate si tienes en el numerador, no sé, n factores, en el denominador m factores, ¿no? O 100 factores arriba y 100 factores abajo. Imagínate cuántos casos tenías que analizar, ¿no? Porque para cada uno de los factores tenías que analizar cuándo era mayor que cero y cuándo era menor que cero, cuándo el producto de los dos factores era mayor que cero, menor que cero. Entonces, para evitarnos todo ese trabajo, existen algunos métodos, ¿no? Y el más conocido es la regla de signos, que vamos a ver a continuación. Muy bien, veamos la regla de signos. O regla gráfica. Por ejemplo, supongamos que tenemos que resolver esta inecuación de acá, ¿cierto? Esta inecuación de acá. Entonces nos dicen, bueno, como lo hemos visto anteriormente, x menos 4 por x menos 6 es mayor que cero. Entonces analizaríamos varios casos, ¿no? Para que sea mayor que cero, ambos tienen que tener el mismo signo, ¿cierto? Bien, por ejemplo, mayor que cero, o menor que cero, el otro también menor que cero, ¿cierto? Y finalmente, haciendo lo mismo procedimiento que hicimos anteriormente, llegamos a una solución de este tipo. Pero esto es lo mismo a analizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo a analizarlo de la siguiente manera. Primero, ¿qué es lo primero que vamos a analizar? Encontrar nuestros puntos críticos, ¿cierto? Nuestros puntos críticos, puntos críticos, son aquellos puntos o aquellos números, ¿cierto? Tal que el polinomio en ese número se hace cero, ¿cierto? En este caso, ¿cuándo se hace cero? Cuando x es igual a 4 y cuando x es igual a 6, ¿cierto? Acá está, ¿no? Regla gráfica. Si hay en las raíces de cada factor lineal, o sea, los llamados puntos críticos, acá está. Puntos críticos, ¿no? En ese caso tenemos 4 y 6. Luego, los ubicamos en la recta, ¿cierto? Y ubicamos los puntos críticos en la recta, ¿no? En este caso 4 y 6, ¿no? Teniendo en cuenta su orden, ¿no? Bueno, en cada factor, bueno, en cada lugar, ¿no? Una vez que tienes tu recta, trazas unas verticales y en cada línea vas viendo qué signo toma tu ecuación, como vamos a ver anterior en este gráfico, ¿no? Entonces, primer paso, ubicar los puntos críticos en la recta. Muy bien. En este caso eran 6 y 4. Entonces, una que tengo esto, trazo una paralela hacia arriba, ¿cierto? Una recta vertical, un segmento vertical, ¿no? Y bueno, armo bueno, en este caso tres líneas, ¿no? Porque tenemos dos factores y el factor final, que es el producto, ¿no? Y en cada uno analizo su signo, ¿no? Por ejemplo, en el de acá, en el primero voy a analizar el signo de x menos 6, ¿cierto? Entonces, para los números mayores que 6, x menos 6 tiene signo
positivo, ¿cierto? Y para todos los números que están detrás de 6 tienen signo negativo, ¿no? Porque todos los que están detrás de 6 son números menores que 6 y restado 6 siempre te van a dar un número negativo. Muy bien. Ahora analizamos el signo de x menos 4. El signo de x menos 4 va a ser positivo para todos los mayores que 4 y negativo para todos los menores que 4. Entonces me ubico en 4, entonces para allá todos positivos y para la izquierda todos negativos. Ahora vamos a analizar, ¿cierto? El signo del producto de esos dos factores. Muy bien. Vamos a analizar el signo del producto. Entonces, miren, para los mayores que 6, los x mayores que 6, tenemos que el primero es, tiene sumando, bueno, tiene signo positivo y en el segundo positivo también, el segundo positivo también, entonces el producto de ellos te va a dar un positivo, ¿cierto? Ahora analizamos para los que están entre 4 y 6. Para los que están en 4 y 6, el término x menos 6, o los números, para los que están entre 4 y 6, tienen negativo, ¿cierto? Y para los que están entre 4 y 6, para el factor x menos 4, van a tener signo positivo. Entonces el producto me va a dar negativo, ¿cierto? Igual, al final los que son menores que 4, tanto para x menos 6 y para x menos 4, vamos a tener signos negativos, ¿no? Y producto de 2 negativo me da un positivo, ¿cierto? Entonces, como a mí me estaban pidiendo en este caso los menores que 0, ¿cierto? Perdón, los mayores que 0, los mayores que 0, entonces tengo que considerar dónde me salieron positivos, ¿cierto? Entonces acá me salió positivo, acá me salió positivo, entonces los intervalos que van a ser parte de mi solución van a ser los intervalos desde menos infinito hasta 4, pero como es mayor, ¿cierto? Entonces no toma el igual y el 4, exactamente los puntos críticos son donde es igual a 0, ¿no? En este caso. Y entonces me quedaría como conjunto de solución menos infinito hasta 4 y desde 6 hasta más infinito, ¿no? O sea, exactamente los intervalos donde el signo me resultó positivo. Muy bien. Si analizamos para los otros casos también, bueno, como le digo, para el caso mayor que 0, tomamos los positivos, ¿no? Para el caso menor, bueno, menor o igual que 0, tomamos los negativos, ¿cierto? En ese caso, los negativos, bueno, hay un solo intervalo con negativo, ¿cierto? Que es este de acá, ¿cierto? Pero como me dice menor o igual, entonces también toman los que son igual. Muy bien, entonces también lo toma 4 y 6 y al final me quedaría intervalo a cerrado 4, 6. Muy bien. Si me dice mayor o igual, mayor o igual, bueno, donde es positivo, sino que ahora sí me consideran los puntos críticos, que en este caso son 4 y 6, ¿no? Entonces sería cerrado en 4 y cerrado en 6, ¿no? Muy bien. Entonces, esa va a ser nuestra técnica para resolver inecuaciones cuando tengamos n factores, ¿no? Y lo mismo se puede generalizar para el caso de cuando tengamos inecuaciones con denominador, ¿no? Lo mismo también, ¿no? Se analiza signo por signo, ¿no? Lo primero que se hace, supongamos que tienes esta ecuación, bueno, factorizada te da así, ¿cierto? Factorizada te da así, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es los puntos críticos, dónde se hace cero arriba y dónde se hace cero abajo también, ¿ok? Muy bien. Acá nuestros puntos críticos son 3, 2, 7 y, perdón, menos 7 y 6, ¿no? Ubicamos esos números en la recta, tenemos 6, 3, 2 y menos 7. Muy bien. Ahora, primero vamos a analizar, ¿no? ¿Es mayor o igual? Sí, entonces, si es mayor o igual a los puntos críticos que se obtuvieron del numerador, siempre se los va a tomar en cuenta, o sea, lo representamos con una bolita cerrada aquí, ¿no? Relleno. Y para los que están en el denominador, para los puntos críticos que se derivaron del denominador, no los voy a tomar en cuenta, por tanto, los voy a representar con un círculo vacío, ¿cierto? Porque no se les va a tomar en cuenta, porque en ellos el denominador se hace cero y ustedes saben que la división por el número cero no existe. Muy bien. Eh, ok, ahora analizamos para cada término, ¿no? Para x menos 6, x menos 3, x menos 2 y x más 7, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para mayor que 6, x tiene signos positivos, para los otros negativos. Para x menos 3, ¿no? Para los números x mayor que 3 tiene signos positivos y para otros negativos. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá todos son positivos al inicio, ¿cierto?
Muy bien, entonces el producto de todos ellos, bueno, el producto y la división de todos ellos, ¿no? Me da positivo, acá, ¿no? Positivo. Acá tengo una cantidad, bueno, todo este producto de acá me da positivo, ¿cierto? Los tres positivos me da positivo, pero un negativo me da negativo. Pues acá tengo un negativo. Acá ya tengo, ¿no? Este producto me da positivo, estos dos productos me dan positivo, entonces el producto de los dos me da positivo. ¿Ok? En otro me da negativo y le da positivo. Luego, como me dice mayor o igual que cero, entonces considero los que tienen signo positivo, ¿no? Abajo, los de la última línea, los que tienen signo positivo. Entonces tenemos acá, ¿no? Positivo, 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 ¿cierto? Entonces, en este caso me cae de menos infinito hasta menos 7, ¿no? Abierto en 7 porque 7 no está considerado. Unido con intervalo cerrado 2, 3, porque 2 y 3 también son considerados, mayor o igual. Y intervalo abierto en 6 hasta más infinito, bueno, hasta infinito. Al 6 no se le considera porque está o se ha derivado del denominador, ¿no? Ok, profesor, pero es necesario nosotros hacerlo, analizar en cada término su signo. No, la verdad que no. Ustedes ya se habrán dado cuenta que hay un padrón aquí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? En la primera siempre me ha salido positivo, ¿cierto? En la segunda ya un factor deja de ser positivo, entonces el siguiente va a ser negativo, ¿cierto? En el otro se me agrega otro factor negativo, como al final el otro era negativo, entonces le agrego un factor negativo, me va a quedar un positivo, ¿no? Entonces la regla es siempre así, ¿no? Siempre ubica los puntos críticos, ¿no? En este caso, este de acá, 2 y menos 7, y el primer signo que va a existir es más, el positivo. Luego va a venir el negativo, luego el positivo, luego negativo, luego positivo. Perdón, luego positivo. Entonces, siempre va a seguir esa regla. Ah, pero hay que tener una cosa en cuenta, que todos los factores deben estar en este tipo de signo. O sea, el signo de todos los factores X tiene que ser positivo, ¿no? Porque si no, ahí no tendríamos que invertir signos, ¿ok? Entonces, esa regla es la que nos va a ayudar para resolver inecuaciones. Por ejemplo, vamos a resolver la primera, bueno, esas cuatro inecuaciones, ¿no? Como ustedes ven, cada vez se va poniendo un poquito más complicado porque ya vamos estudiando cada una de las propiedades, entonces podemos complicarlo un poco más. Bueno, acá ya lo tenemos escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Resolver esa ecuación. ¿Okay? Veamos. Muy bien. Nos dicen demostrar. Bueno, solución. Bueno, colocar acá. Lo importante aquí es saber factorizar. ¿Ok? Y bueno, para factorizar existen diferentes técnicas, ¿no? Una de ellas, bueno, la más conocida, la más usual es la de Ruffini, ¿no? Muy bien. Si ustedes quieren, le pueden multiplicar por menos uno me quedaría x al cubo, ¿cierto? Menos x al cuadrado, menos 22x, ¿cierto? Más 40. Porque la idea es que el primer signo siempre me quede, eh, el que tiene exponente mayor me quede positivo, ¿no? X por x más 7, ¿cierto? Menor o igual a 0, ¿cierto? Aquí aplicando mi técnica de Fubini o mi regla de Fubini, ¿qué tendría? Bueno, podemos hacerlo rápidamente, ¿no? Ubico coeficientes del x al cubo, coeficiente del x al cuadrado, coeficiente del x y coeficiente del, bueno, el término libre 40, ¿no? Siempre busco el primer elemento de acá, eh, que sea un divisor del 40, ¿no? Muy bien, ¿quién podría ser acá? Si pongo 2, creo, 2. Me quedaría, bueno, el primero siempre baja, 1 por 2, 2, bueno, me quedaría menos uno, ¿cierto? Perdón, me quedaría uno por 2, 2, me quedaría 20, ¿cierto? Menos 20 en realidad, por 2, 40 negativo, ¿ok? Entonces acá ya me queda 0. Muy bien, otra vez, podemos aplicar Fubini o ya no, o simplemente dejarlo así, ¿no? Eh, Puedes dejarlo así, ¿no? X menos 2 por, este es el coeficiente del x al cuadrado, ¿cierto?
Este es el coeficiente del x más x, ¿cierto? Menos 20, ¿cierto? Menos 20. Y ahora ya puedes factorizar esto, me queda x menos 2, perdón, x menos 2, ¿sí? Por x más 5, ¿cierto? Por x menos 4, ¿cierto? Entonces, eso me quedaría todo esto, ¿no? Entonces, al final, todo esto me quedó x menos 2 por x más 5 por x menos 4. Entonces, voy a borrar esto de acá ya, ¿no? Porque es la técnica de Fubini, ustedes ya lo saben. Entonces, veamos acá. Entonces, esto es sí, solamente sí, ¿cierto? X menos 2, ¿cierto? Perdón. X menos 2, ¿cierto? Por X más 5, ¿cierto? Por X menos 4, ¿cierto? Sobre X por X más 7, ¿cierto? Es menor o igual a 0. Muy bien. Veamos cómo nos quedó ya. Una vez que lo tenemos totalmente factorizado, ¿cuál es el siguiente paso? Ubicar nuestros puntos críticos, ¿dónde? En nuestra recta. Vamos a ubicar nuestros puntos críticos en la recta. Esta es mi recta. Bueno, vamos a hacerlo así mejor. Esta es mi recta. Muy bien. Está chueco. Ok, muy bien. Ahora ubicamos nuestros puntos críticos, ¿no? Nuestros puntos críticos acá, ¿cuáles son? Tenemos los puntos críticos del numerador y del denominador, ¿no? El punto crítico del numerador tenemos, bueno, x, k, bueno, ponemos puntos críticos, ¿no? Puntos, disculpen, ya, ya, muy bien. Puntos críticos, puntos críticos. Puntos críticos del numerador, ¿qué tenemos? X igual a 2, bueno, 2 menos 5 y 4, ¿cierto? Y puntos críticos del numerador, ¿qué tenemos? 0 y menos 7, ¿cierto? Entonces, eso los vamos a ubicar acá en orden, ¿no? Empezamos por el 4, ¿cierto? Luego el 2, ¿cierto? Luego el 0, luego el menos 5 y finalmente el menos 7. ¿Cierto? Como todos todas nuestras variables x tienen signo positivo, entonces el primero, ¿con qué comenzamos? Con más, con positivo, ¿cierto? Más, menos, más, menos, más, menos, ¿cierto? Como acá me están diciendo menor o igual, ¿cierto? ¿Cuáles voy a considerar? Voy a considerar lo que tiene signo negativo. Pero antes de eso, tenemos que ver que los del denominador no se están considerando, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, es un círculo abierto, en cero también, ¿cierto? Entonces ubico los que están con signo menos, ¿cierto? ¿No? Entonces con signo menos está, bueno, el de acá sí lo considera, ¿no? El de acá también considerado, el 4 con signo menos, el de acá considerado, el 0 desconsiderado y con signo menos finalmente este de acá, ¿no? Entonces, mi conjunto solución me quedaría así, ¿no? Menos infinito hasta menos 7, abierto en 7, menos 7, unido con cerrado en 5, abierto en 0, ¿cierto? Unido con cerrado en 2 y intervalo cerrado en cuota, ¿no? Ese me quedaría el conjunto solución. Ustedes ven que si lo hubiéramos analizado factor por factor, como lo habíamos hecho anteriormente, como aquí tenemos 5 factores, nos hubiéramos demorado un montón. Entonces, esta técnica es sencilla y rápida para resolver inecuaciones, ¿no? Y esto lo vamos a resolver, bueno, lo vamos a usar para resolver el resto de tipo de inecuaciones también, ¿no? Involucrando radicales. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a tener un break de 15 minutos, como habíamos acordado, para que tomen su café o vayan a hacer sus necesidades. Entonces volvemos en 15 minutos, ¿ok? ¿Está bien? ¿O quieren menos break? Ah, ok, muy bien.